Perlas del libro de Génesis. ¿Qué tan normalizado estaba la poligamia en Mesopotamia y cómo fue normalizado por el pueblo de Dios de entonces? ¿Aprobó Dios la práctica de la poligamia en la familia de Jacob? Buen día, hermanos de esperanza. Oremos. Te damos gracias, Dios, porque nos permites meditar en Génesis 30, la historia de la familia de Jacob. Danos sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Danos sabiduría para comprender el mensaje de este capítulo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Hermanos y hermanas de esperanza, estamos ingresando al estudio de un capítulo que desafía nuestras creencias de hoy. Encontramos a Jacob casado con dos hermanas, y luego nos encontramos con Jacob teniendo hijos con las dos siervas de sus esposas. ¿De qué manera influye las costumbres del mundo en el pueblo del Dios? Y como hemos visto ya en el tiempo de Abraham, en la experiencia de Abraham, Sara pone a disposición de Abraham a su sierva. Y ahora nos vamos a encontrar con elementos similares, pero el desafío para nosotros ¿es para nosotros esta historia motivo para relajar nuestra espiritualidad? Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que se ha escrito en la Biblia se ha escrito para nuestra enseñanza. Y este capítulo, insisto, desafía nuestras creencias. ¿Bendice Dios a una persona que está en pecado? ¿Cómo entender la relación de Jacob con Dios? Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob. Recuerden que en el capítulo anterior hemos visto que Lea llega a tener 4 hijos: Rubén, Simeón, Leví y Judá. 4 hijos. Raquel no tiene hijos, es estéril. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermano, de su hermana. Empiezan los problemas, las luchas, las pugnas en la familia de Jacob. Y ese es uno de los tantos problemas como consecuencia de tener relaciones con más de una persona. Si bien es cierto que la sociedad puede normalizar muchos de estos pecados como la poligamia, no implica que el corazón de las personas también lo normalice. Una cosa es aceptarlo y otra cosa es vivirlo. Tuvo envidia y va donde Jacob, dice, y decía a Jacob: dame hijos o si no, me muero. El aparente buen éxito de Lea como madre despertó los celos de Raquel, más de lo que podía soportar. Proverbios 14:30 dice: la envidia es carcoma de los huesos. Y Cantares 8:6 dice que son duros como el Seol
los celos. En pocas palabras, la envidia te va a destruir. Y es por eso que nosotros debemos cuidarnos de no ser invadidos por la envidia. Debemos cuidarnos de no albergar, de no desarrollar la envidia. Y le dice a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Como una especie de chantaje, o me das hijos o me suicido, o me das hijos o me quito la vida. A lo que Jacob responde, enojado contra Raquel, y dice, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Soy yo acaso? Y Jacob tiene toda la razón. Él no es quien ha impedido que Raquel tenga hijos. Y enojado él le responde, yo no soy el culpable. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. La historia se repite. Muchos dicen que la historia de pecado es cíclico. Los errores se van repitiendo, los pecados se van repitiendo. Sara había esperado 25 años antes de tener a Isaac. Y a mitad de camino desesperó. Sintió que no podía ella cumplir con los planes de Dios y decidió ayudar a Dios y entregar su sierva Agar a Abraham. Raquel esperó 20 años para tener hijos. 20 años. ¿Qué digo Raquel? Rebeca. Rebeca esperó 20 años, no Raquel. ¿Cuántos años esperó Raquel? ¿Y por qué entra en desesperación? Ese espíritu como de competencia hizo que Raquel se impacientara con sus celos relativamente poco después de su casamiento y con amargura de espíritu censuró a Jacob. Y le dice, llégate a mi sierva Bila. La propuesta de Raquel que Jacob aceptó y llevó a cabo era tan pecaminosa como la de Sara, pero sin la excusa de Sara, puesto que no había ahora ninguna cuestión en cuanto a un heredero para Jacob. Ciertamente ni siquiera existiendo una razón tal se hubiera justificado el hecho de que aún en el caso de Abraham había sido condenado tan claramente. El pecado no deja de ser pecado porque encontremos aparentes justificaciones. No hay pecado grande ni pecado chico. Pero aquí surge, una vez más, la pregunta que les vengo mencionando. ¿Qué tanta influencia tiene el mundo sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios? ¿Qué tanta fuerza, qué tanto poder tiene? ¿Cómo es que los usos y costumbres del mundo ingresan y muchas veces nosotros lo normalizamos? Hoy en día vivimos tiempos en los cuales, como les vengo hablando últimamente, la ideología de género ha calado en muchos sectores de los que se precian de ser cristianos y consideran que la ideología de género debe formar parte de las creencias del pueblo de Dios. Aquello de aceptar a las personas que dicen ser lo que no son y no son lo que dicen ser, se está normalizando. Y van entrando creencias. Y nosotros, ¿cómo nos estamos acostumbrando o estamos sintiendo que no forma parte de? ¿Qué creencias, qué usos y costumbres del mundo han ingresado a tu vida? La respuesta aquí tiene que ser personal. No miremos a quién ha caído, sino
¿cómo estamos nosotros? Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. En este capítulo vamos a encontrar algo que a las personas debe darnos mucho que pensar, sobre todo a los varones. La reacción, la actitud de Jacob es como si no tuviera voluntad propia. Es como si se hubiera convertido en un instrumento sexual. Llega al punto hasta de ser alquilado, como vamos a ver en un momento. Y le dio Bilha su sierva, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. El relajamiento de Jacob en el matrimonio comenzó con la poligamia y terminó con el concubinato. Aunque Dios encauzó todo esto para el desarrollo de la simiente de Israel, no por eso colocó su aprobación sobre una costumbre tal. Recuerden lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 3 o el 4. Todo se ha escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos, para que nosotros entendamos cuál es el propósito. Antes de continuar, recuerden, Romanos 6 dice que unos viven bajo la gracia, otros viven bajo la ley. ¿Y qué significa vivir bajo la gracia? Poner nuestra vida al servicio de la justicia, al servicio de Dios. ¿Y qué significa vivir bajo la ley? Poner nuestra vida al servicio del pecado. Santiago 1:12 dice que el vencedor, el que resiste la tentación, es el que recibirá la corona de vida. Y Apocalipsis 2 y 3, a lo largo de los mensajes para las 7 iglesias, nos habla de que la corona de vida es para el vencedor. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Raquel, que había considerado su esterilidad como una injusticia en vista de la fecundidad de Lea, consideró el nacimiento de Dan como una vindicación divina de su conducta. Y ese es el drama de mucha gente. Creen que sus actos han sido aceptados por Dios. Hay mucha gente que dice gracias a Dios por esto. Saben perfectamente que están actuando en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, y cuando resulta ese plan, dicen gracias a Dios. Claramente, Raquel declaró y dice: me juzgó Dios, o ha pronunciado justicia para mí, por cuya razón llamó el nombre del niño Dan. Él juzgó. Su declaración "y también oyó mi voz" significa que ella había orado por esto, o que consideraba el nacimiento de Dan como la respuesta de Dios por sus amargas quejas. Y esto nos recuerda a aquellas personas que saben, por ejemplo, que ciertos alimentos no han sido aprobados por Dios, pero dicen: si oro yo, entonces Dios lo va a bendecir y Dios lo va a purificar. Consumen carnes de animales inmundos y dicen, y una y otra vez se repiten, supuestamente amparados en lo que Pablo escribe en su carta a Timoteo: si oro, Dios lo purifica. Eso es presunción. Eso es tentar a Dios. No pretendamos que nuestros pecados sean sancionados por Dios, sean aceptados por Dios. Eso es autoengaño. Eso es motivo para que nosotros sigamos pecando y sigamos creyendo que Dios acepta.
cada pecado que cometemos. Que Dios transforme las consecuencias de nuestros pecados, que los redireccione para lograr sus propósitos, como con la familia de Jacob, no implica que acepte nuestro pecado, que pase por alto. Recuerden que Dios es un Dios santo, es un Dios puro, ante cuya presencia el pecado no se mantiene. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Ahora nace. ¿Quién? Nace Neftalí. ¿Y qué es lo que dice Raquel? Raquel dice que ha conseguido esta victoria frente a su hermana con luchas de Dios. Con luchas de Dios he contendido. Después del nacimiento de Dan, quizá Jacob consideró a Bila como a una de sus esposas legítimas o siguió una renovada instigación de Raquel de conseguir otro hijo para ella mediante su sierva. Cuando nació el segundo hijo de Bila, a quien Raquel consideraba suyo por adopción, declaró literalmente que había luchado con grandes luchas, con luchas de Elohim, Dios, con su hermana y había tenido éxito. De ahí que lo llama Neftalí, que significa mi lucha. No tomarás el nombre de Dios en vano, dice su palabra. ¿Saben hoy en día? Hasta los invocadores de espíritus pronuncian el nombre de Dios. Que pronunciemos el nombre de Dios no implica que estemos actuando bien. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Lea, acostumbrada a tener un hijo cada año, se impacientó cuando pareció que no daría más a luz. Que Raquel hubiera tenido hijos mediante su sierva no molestaba a Lea mientras tuviera la perspectiva de tener hijos propios, pero ahora se convirtió en víctima de la envidia, así como su hermana lo había sido antes. El medio empleado por Raquel para tener el favor de Jacob puso celosa a Lea, y los celos la impulsaron al empleo del mismo medio que había usado Raquel. Sin embargo, parece que Lea estuvo consciente de que estaba siguiendo una artimaña de su propio corazón, puesto que no hizo referencia a Dios en sus declaraciones cuando nacieron los dos hijos de Silpa. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob, y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Y aquí, una vez más surge la pregunta: ¿y dónde está Jacob? ¿Dónde están los principios de este hombre? Aquí podemos encontrar muchas lecciones nosotros. Podemos ser complacientes, podemos ser dependientes, o también podemos convertirnos en lo que puede sonar duro esta frase, o en peleles, o también disfrutar de todo esto. O sea, hay muchas razones, muchas cosas que podemos encontrar o especular aquí. Nace Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Y a todo esto, ¿qué pasa con Bila? ¿Qué pasa con Silpa? Lamentablemente, las siervas, los siervos o los esclavos no tenían derecho a protestar, derecho a elegir. Ellas simplemente eran utilizadas como medios para procrear. Y tanto Raquel como Lea
consideran que estos niños son sus hijos. ¿Se van dando cuenta ustedes cómo es que podemos ir cayendo y cayendo y llegar a considerar que es normal vivir en pecado? Y ese es el drama. Ese es el drama hoy en día, que nosotros lleguemos a considerar que es normal vivir en pecado y que Dios aprueba ese estilo de vida. Nació a ser. ¿Cuántos hijos ya tiene Jacob? 8 hijos. 4 de Lea, 2 de Bila, 2 de Silpa. Y aquí se produce como una especie de paréntesis. En los versículos 14 en adelante, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. En la alta Mesopotamia, la cosecha de trigo viene en mayo y junio. La mandrágora es una hierba de la familia de la belladona, con pimpollos blancos y rojizos. Su fruto amarillento y fragante tiene más o menos el tamaño y la forma de una manzanita. Hoy en día, como en los tiempos antiguos, el fruto ha sido considerado por la gente del cercano Oriente como que promueve la fertilidad. Las mujeres del Oriente todavía hacen una bebida de mandrágoras que, según se creía, estimulaba el deseo sexual y ayudaba en la concepción. Raquel pide que se le den las mandrágoras y Lea responde, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. La pugna, la lucha. Mi marido, mi hijo, te lo has llevado. Dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Raquel deseaba las mandrágoras como un medio para eliminar su esterilidad. Lea se indignó ante el pensamiento de compartir algo que podía aumentar las perspectivas de su hermana de conseguir todavía más del amor de Jacob. Parece que quizá en contraste con Lea, Raquel tenía más fe en las mandrágoras que en el poder de Dios. Sin embargo, finalmente aprendió a confiar en Dios más que en las mandrágoras, como lo vamos a ver en el versículo 22. ¿Y a qué acuerdo llegan? Pues a cambio de las mandrágoras, Raquel dice, Jacob va a dormir contigo. Y vuelvo a preguntar, ¿dónde están los principios, la voluntad, la decisión de Jacob? Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salióle a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Te he alquilado. ¿Saben a lo que suena eso, verdad? Lamentablemente los seres humanos podemos convertirnos en peleles. Cuando no hay principios, cuando no hay valores definidos o cuando lo hemos normalizado. La normalización es un peligro hoy en día. Ya les he mencionado anteriormente, la mentira ha sido normalizada. Y muchos creen que no se puede vivir sin mentir, que es necesario ciertas mentiras, que hay necesidad de mentir para evitar el dolor a algunas personas. Y lo triste es que hay muchos cristianos que han asimilado esa idea y mienten. Y incluso hay casos de oradores, predicadores que utilizan la mentira.
¿Por qué? Porque ya no se considera pecado, a pesar de que uno de los pecados mencionados por Apocalipsis 21 en relación a los que no han de entrar al reino de Dios es la mentira. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Miren lo que dice. Dios me ha dado mi recompensa porque he dado mi sierva a mi marido. Para Lea, para Raquel, los usos y costumbres de su tiempo, según ellas, era aprobado por Dios. Y ellas consideran que Dios está bendiciendo esas decisiones de ellas. Están envueltas en una serie de pecados, envidias, intrigas y todo tipo. Y consideran que Dios es quien está bendiciendo. Lea pensó que veía en el nacimiento de su quinto hijo una recompensa divina por haber dado su sierva a su esposo, indudablemente considerando ese acto que había surgido de los celos como una evidencia de abnegación. El nombre Isacar contiene la idea de recompensa. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Lea continuaba con la idea: si le doy hijos, mi marido va a estar conmigo. Hay casos en los cuales se produce una infidelidad y la mujer, en lugar de reaccionar frente a la infidelidad, cree que si sale embarazada va a retener al marido. O sea que el pensamiento de Lea no es propio de esos tiempos. También en estos tiempos muchas mujeres manejan esa línea de pensamiento. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Dina significa vindicación. Ella no fue la única hija de Jacob. Capítulo, por ejemplo, 37, versículo 45 y 46, versículo 7. Y probablemente se la menciona aquí en anticipación del relato de su desgracia en el capítulo 34. Recuerden, cuando se menciona un nombre es porque hay una historia por delante en relación a esa persona. La palabra después indica que había pasado algún tiempo desde el nacimiento de Zabulón. Dina era la única hija de Jacob cuando él volvió a Canaán. Y se acordó Dios de Raquel. ¿Qué significa esta expresión se acordó? Parece que finalmente Raquel llevó su problema ante Dios en oración. Su petición fue oída y la fe obtuvo lo que la impaciencia y la incredulidad hasta entonces lo habían impedido. Recuerden en la versión Reina Valera esta declaración: y se acordó Dios, casi siempre está relacionado con ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo. Dice Génesis en relación al diluvio: y se acordó Dios. Y cuando habla de se acordó Dios de la familia de Noé que estaba en el arca, el mensaje es que era tiempo de salir del arca. Cuando la Biblia habla acerca y de se acordó Dios de Israel cuando estaba en Egipto, el mensaje es que se había cumplido ese tiempo que Dios había señalado, la 4ª generación, que el pecado de los cananeos, de los amorreos, había llegado hasta el límite. Se acordó. Había llegado el tiempo del nacimiento de José. Y el nacimiento de José es un acontecimiento único, porque José nace con una misión. ¿Y cuál es esa misión? Preparar el camino para el pueblo de Dios, para su llegada
a Egipto. Ese era el propósito. Y José se da cuenta de eso cuando habla con sus hermanos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. En el antiguo Oriente una mujer estéril no era compadecida, sino despreciada, y se la consideraba que había sido maldecida. La falta de hijos para una mujer era una vergüenza y una maldición. Esto explica por qué mujeres como Rebeca, Raquel y Ana sintieron tan profundamente su esterilidad. Entre los judíos, la esterilidad era considerada como justificativo para el divorcio, para la poligamia o el concubinato. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. José significa Él quita, como alusión a la desaparición de la afrenta de ella, o Él añadirá en anticipación de otro hijo que esperaba que Dios le añadiera a este primero. La desaparición de su afrenta implicaba esa posibilidad. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. ¿Cuántos años habían pasado? 14 años. Recuerden, 7 años trabajó supuestamente para casarse con Raquel, pero por el engaño tuvo que trabajar otros 7 años. Y cuando se cumplieron esos 14 años, Jacob le dice a su suegro: envíame a mi tierra. ¿Cuántos años tenía aproximadamente Jacob? 91 años. 91 años. Recuerden, 77 años estuvo o tenía cuando huye. Y ahora 91 años. ¿Cómo sacamos los 91 años? El día de mañana voy a volver a compartir la diapositiva con las edades para ubicarnos mejor, pero estos 91 años sobre todo salen desde el encuentro o la llegada de Jacob a Egipto. Jacob llega a Egipto con 130 años. Y Jacob le dice a Labán: dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Llegó el tiempo de volver. Cuando nació José, Jacob procuró el permiso de Labán para volver a Canaán. De acuerdo con los versículos 25 al 28, parece que José nació al final del año 14 del servicio de Jacob, 7 años después de su casamiento. No resulta enteramente claro si los 11 hijos que Jacob tenía ahora nacieron todos durante los 7 años entre su casamiento y la terminación de sus 14 años de servicio con Labán, o si algunos de ellos nacieron durante los 6 años siguientes de los 20 que pasó allí. No da fechas. Pero parecería muy extraño que 11 hijos y una hija hubieran nacido durante los primeros 7 años de la vida matrimonial de Jacob, por lo cual se especulan muchas cosas. El hecho concreto es que Jacob ve que es tiempo de volver a su casa. Ya pasaron 14 años. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia ante tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Labán se dio cuenta que la mano de Jacob estaba bendecida, que Jacob tenía el favor de Dios. Y ese es el Dios de misericordias, y ese es el Dios que ve las intenciones, el corazón de cada persona. Miren, cuando nosotros empezamos a comparar los pecados de las personas, los pecados que podemos ver, a veces nos resulta difícil de comprender. Un caso
es el pecado de Saúl, o los pecados de Saúl y los pecados de David. Saúl fue desechado, David fue declarado un hombre conforme al corazón de Dios. Es la razón por la cual no nos corresponde a nosotros juzgar a las personas y tampoco nos corresponde a nosotros imitar los pecados de las personas, los deslices de las personas, creyendo de que Dios nos va a tratar de igual manera. Las intenciones del corazón juegan mucho. Y dijo Labán: señálame tu salario y yo te lo daré. Igual que hace 14 años atrás, Labán le dice a Jacob: dime, ¿cuánto quieres que te pague? Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuánto trabajaré también por mi propia casa? Ya es tiempo de que yo trabaje por mi casa. Ya es tiempo de que tenga mi propio dinero, mi propia riqueza. Y él dijo: ¿qué te daré? A lo que responde Jacob: no me des nada, nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Jacob va a hacer un trato que, mirándolo desde fuera, es un trato de fe. No le dice: dame tanto, págame tanto. No. Le dice: si hicieres esto. ¿Y cuál es esto? Dice: yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Esto será mi salario. Todos los manchados serán mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. ¿Cuál era su salario? Todas las manchadas y salpicadas. Ese era el salario que él estaba pidiendo. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú lo dices. Me parece bien. Labán aceptó alegremente la propuesta, pero no dejó que Jacob hiciera la selección. ¿Qué dice? Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Aceptó el trato propuesto por Jacob, pero estaba actuando deslealmente. Lo que debía ser para Jacob, ahora lo mandó con sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. ¿Qué hizo Jacob? Simplemente él respetó el trato. Jacob hizo la separación. La hizo él mismo, probablemente para asegurarse de que se realizaba de acuerdo con su interpretación del convenio. Entregó entonces las ovejas cabras manchadas a sus hijos, para que las cuidaran, y dejó a Jacob a cargo solamente de los animales de color puro de los rebaños. Finalmente Labán puso 3 días de camino entre sí y Jacob, es decir, entre los rebaños que él mismo iba a cuidar mediante sus hijos. En pocas palabras, no había nada para Jacob, nada. Entonces ahora empieza. Algunos dicen son tretas, como dice la Biblia. Otros dicen es el conocimiento que tenía Jacob de lo que son las leyes de la genética, la herencia. Miren, ¿qué hace? Tomó luego Jacob varas verdes de
álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. El relato de estos versículos hasta el 40 a primera vista parece contradecir algunas leyes conocidas de la genética y suele ser citado como una prueba de que la Biblia no es científica. Sin embargo, un estudio cuidadoso del contexto y la comparación del relato con hechos conocidos acerca de las leyes de la genética revelan lo que sucedió y vindican de una manera realmente notable la inspiración de las Escrituras. Pensando preservar sus propios intereses en el convenio propuesto por Jacob, inmediatamente Labán separó los rebaños, lo que indica que él también sabía algo de las leyes de la herencia. Pero lo que no consideró Labán son las características recesivas. La herencia genética puede darse en la segunda, tercera generación. Y puso las varas que había mondado delante del ganado, en la medida que venían a abrevar las fuertes. Jacob seleccionaba las fuertes de las débiles. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Así. Quiere decir esto que eran estas varas los que determinaban el nacimiento de los animales, las ovejas, las cabras. Aquí lo que encontramos nosotros es, estas varas eran instrumentos. Recuerden lo que Dios puede hacer con una vara. Moisés tenía una vara con la cual pastaba, y esa vara fue convertido en el instrumento para hacer grandes milagros. Grandes milagros. El rey Ezequías iba a morir y una pasta de higos hizo que recuperara la salud el moribundo. ¿Puede una pasta de higos recuperar la salud, sanar a un moribundo? Dios es un Dios de lo imposible y Dios puede valerse de ciertos medios, y no porque los necesite, sino simplemente para dejarnos lecciones, para dejarnos instrucciones, para decirnos que algo debemos hacer nosotros. No es que esperemos nosotros con las manos cruzadas. Y aquí Jacob hizo su parte, y Dios actuó, y apartaba a Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte, y lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos. Se enriqueció. Los antiguos rabinos judíos entendían el versículo 41, ese pasaje, como que indicara que Jacob practicó esa treta solo durante la procreación de la primavera, puesto que los antiguos creían que los animales concebidos en la primavera y nacidos en el otoño eran más fuertes que los concebidos en otoño o nacidos en primavera. Pero como ustedes sabrán, hay solamente instrumentos. Quien estaba actuando aquí es Dios, y Jacob reconoce que es Dios quien permitió que él se enriqueciera, permitió que él fuera un canal de bendición. El relato de las relaciones de Jacob y con Labán
muestra la astucia y la habilidad por un lado, luchando contra la avaricia y las malas artes por el otro. La astucia que aplica un conocimiento superior es con frecuencia el arma del débil contra el fuerte. Los hombres que son codiciosos y traidores, pero faltos de sabiduría, con frecuencia son sobrepujados por hombres igualmente arteros, pero más inteligentes en su proceder. La justicia estaba de parte de Jacob. Sencillamente él estaba aprovechando de su nuevo puesto para compensar las desventajas en que había trabajado durante 14 años. Sin embargo, le faltaba honradez estricta e integridad. Faltaba esa sinceridad y sencillez de carácter que esperamos encontrar en un hombre recto. Con toda seguridad, el plan de Jacob tuvo pleno éxito, pero no es que lo que el siervo buscaba, sino lo que el siervo de Jehová debería de buscar. Además, Jacob se equivocó al confiar más en su propia habilidad para conseguir la bendición divina prometida a él, que en el poder y la providencia de Dios. Por lo demás, Jacob atribuyó su éxito al poder de Dios, como lo vamos a ver en nuestro estudio de mañana en el capítulo 31, versículo 9. ¿Cómo entendemos este capítulo? ¿Aprueba Dios una vida de pecado? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo nos relacionamos con Dios y cómo es que se relaciona Dios con nosotros? ¿Y cómo es que Dios permite que las personas vayan creciendo espiritualmente y vayan entendiendo poco a poco lo que es bueno y lo que es malo? Aprendan a discernir. Más adelante vamos a ver cómo es que Jacob fue aprendiendo a discernir entre lo bueno y lo malo, hasta llegar a convertirse también en un hombre de fe, en un hombre que veía en Dios al único capaz de hacer por él lo que él no podía. Pongamos nuestra vida en las manos de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.